Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este lunes 17 de mayo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invito también a que sigan el desarrollo de toda la información nacional e internacional a través de nuestras redes sociales en Costa Rica Noticias, en Facebook, Twitter y YouTube, en las direcciones que aparecen en este momento en la pantalla. Tenemos muchísima información para compartir, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Los docentes tienen muchas dudas sobre los contenidos cuando se suspenda el curso lectivo. Además, los padres de familia aseguran que esto afectará mucho el desarrollo de los estudiantes. Los centros educativos privados no suspenderán el curso lectivo, pero volverán al 100% de la virtualidad por un mes. Las denuncias por incumplimiento de medidas sanitarias se incrementaron en el último mes. Solo este fin de semana se reportaron más de 1,000 incidentes. Los nuevos casos de COVID-19 para este lunes disminuyeron y se reportaron 1,322 nuevos contagios, pero las hospitalizaciones subieron a 1,403 con 510 personas en cuidados intensivos. Colombia cumple 20 días de protestas, violencia y represión. Finalmente, luego de pedidos de distintos sectores, el Ministerio de Educación Pública anunció hoy por la mañana la suspensión del curso lectivo a partir del próximo lunes 24 de mayo. Esto incluye las clases presenciales y a distancia. La medida se toma por el aumento exponencial de casos de COVID-19 que atraviesa el país. El Ministerio de Educación Pública anunció la suspensión del curso lectivo, tanto presencial como virtual, a partir del próximo lunes 24 de mayo. La medida, asegura el MEP, responde al aumento acelerado de contagios de COVID-19 a nivel nacional, más que a un incremento de casos en los centros educativos. La estrategia que planea el MEP es dar 8 semanas de respiro al sistema de salud para tratar de reducir los contagios por coronavirus que pudieron estarse generando por las clases presenciales. De esta forma, se espera que los estudiantes regresen a las aulas el próximo 12 de julio. Este periodo sin clases contempla los 15 días de vacaciones de medio año y para recuperar los días sin clases, el MEP decidió mover el calendario escolar de forma que el curso lectivo va a terminar hasta la tercera semana de enero. Esta estrategia le permite al MEP no alterar procesos educativos, contenidos por impartir o incluso la realización de las pruebas FARO. Pues es una decisión tomada con las autoridades de salud. También hemos tenido apoyo de la ministra de la Niñez y la Adolescencia, del PANI. También, por supuesto, que lo conversamos mucho con el señor presidente y con todo el gabinete. Es una decisión muy pensada. Se ha discutido mucho este tema de la situación del aumento de contagios y la presencialidad. Entonces, en este sentido, para colaborar y disminuir en esa movilidad de tránsito, el Ministerio de Educación Pública, junto con las decisiones que se tomarán, que mañana se van a decir de parte del gobierno, es una medida que viene también en el conjunto de esas medidas que está tomando el gobierno. Es decir, hacer una pausa del curso lectivo, sostener el curso lectivo y nuevamente ingresar el 12 de julio con mejores condiciones. Ahí tenemos posibilidades de avanzar en la vacunación, con el esquema de vacunación, como ayer lo anunció el señor presidente de la República. La ministra fue clara al mencionar que no consideraba justo continuar con un proceso a distancia, tal como se realizó en la mayor parte del 2020, ya que esto significa una sobrecarga para los cuidadores y una desventaja para cerca de 400,000 estudiantes. Tomamos la decisión de ir a la educación virtual porque no hay condiciones en todo el país, no hay igualdad de condiciones
y son 400.000 estudiantes que no tienen esa posibilidad. También la educación a distancia es recargar en las familias el proceso pedagógico, y ya lo hicimos el año pasado, tuvimos mucho apoyo de los docentes, mucho apoyo de las familias, pero en este momento creemos en las condiciones que estamos y las posibilidades de mejora de condiciones a partir de julio, hacer un curso lectivo con reposición en el mes de diciembre y enero. De este modo, las clases en educación combinada se retomarán el 12 de julio y hasta el 21 de enero del 2022, con un periodo de descanso en Navidad entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. El periodo lectivo del 2022 arrancará el 17 de febrero y concluirá el 22 de diciembre. Según la ministra, el periodo de interrupción será aprovechado para avanzar en el proceso de priorizar la vacunación de docentes, y reiteró, la decisión fue respaldada por el Ministerio de Salud. La información que hemos podido analizar ha demostrado que en ningún momento la situación se ha salido de control. El porcentaje de los centros educativos que han reportado casos en realidad es muy bajo, y en estos centros educativos en donde hemos evidenciado casos, la gran mayoría han sido de 1 o si acaso 2 casos. Claro que se han presentado también algunos centros educativos que han tenido más de 2 casos, pero han sido en realidad excepciones. Sin embargo, en aras de contribuir a la disminución de la movilidad a nivel nacional, que es una máxima en estos momentos, se ha decidido en coordinación con el Ministerio de Educación Pública posponer el ciclo lectivo por varias semanas. Al último corte dado por el Ministerio de Educación Pública la semana anterior, se reportaron 950 casos positivos de COVID-19 en los centros educativos. Por su parte, la viceministra de Educación, Melania Brenes, aseguró que la pausa en el curso lectivo no afectará el proceso de aprendizaje de los menores. Lo que estamos buscando en este proceso es la no afectación de las actividades del calendario escolar. Como decía la señora ministra, lo que vamos a hacer es una reorganización para que el proceso de abordaje de los objetivos de aprendizaje y también de la evaluación pueda reprogramarse en un proceso que nos permita entregar, como está dispuesto, los informes descriptivos de logro, realizar los procesos de evaluación nacional a través de pruebas FARO, y también tener la posibilidad de un modelo combinado que permita, a través de mejores condiciones, el abordaje de los procesos educativos. Este año nosotros hemos estado de sol a sol en visita en las diferentes regiones del país, escuchando también a las personas estudiantes en su llamado a que la presencialidad y el aporte de ir al centro educativo es un elemento importante para ellos, y por tanto pues esta decisión, aunque es muy difícil, muy compleja para todo el país y, como decía doña Giselle, extraordinaria, que realmente ha sido un proceso que se ha analizado mucho, lo que busca es precisamente compensar todos y cada uno de los desafíos que tenemos a nivel de la ejecución del modelo combinado, y que podamos retomar un ciclo lectivo con la mayor cantidad de días o con la cantidad de días que está estipulado. Brenes, de hecho, afirma que las condiciones en la educación podrían mejorar si se logra una baja en los casos de coronavirus. Las condiciones serán evaluadas días previos al 12 de julio. Lo que estamos esperando es que precisamente posterior a este periodo de suspensión, que se pueda avanzar en el proceso de vacunación y también podamos normalizar la situación país en términos del contagio, podamos precisamente revisar si el modelo combinado puede ampliar la cantidad de días de asistencia de las personas estudiantes a los centros educativos, que además beneficia pues todo el acompañamiento y seguimiento que las personas docentes hacen de sus estudiantes. Es importante aquí, Andrea, saber que esta decisión tan difícil y complicada para el país involucra que hagamos un llamado muy importante para guardar las medidas en este proceso de suspensión. Realmente, como personas docentes, hay que demostrar el proceso realmente de aplicación de las medidas y de resguardar la salud de sus familias, porque esto ha sido un proceso que se ha analizado, y también de las personas estudiantes y las familias. Finalmente, el MEP afirma que está en constantes conversaciones con las casas de estudio superior para hacer coincidir el ingreso en las universidades con el cierre del curso lectivo en el 2022. Sobre el mismo tema, algunos padres de familia no están de acuerdo con la medida aplicada por el Ministerio de Educación y afirman que suspender el curso lectivo podría traer grandes consecuencias en la enseñanza de sus hijos. Tanto padres de familia como algunos educadores consideran que la medida más adecuada era continuar las clases de forma virtual. Vamos ahora a un pase en vivo con nuestra compañera Ana Marta Arce, quien se encuentra en Sabana Redonda de Poás,
Buenas noches, Ana Marta. Adelante con el detalle de esta información. Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, nosotros nos encontramos en la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro en Sabana Redonda de Poás para seguir ampliando sobre la noticia que dio a conocer el MEP esta mañana, y es que precisamente el informar que se va a suspender por un mes el curso lectivo ha generado diversas opiniones. Por un lado, hay aquellos educadores que aprueban esta decisión, sobre todo aquellos quienes tienen a cargo estudiantes que no cuentan con conectividad o con dispositivos para realizar las clases virtuales. Sin embargo, también hoy conocimos la versión de algunos educadores o maestros, también padres de familia, que no están de acuerdo con esta medida implementada por el MEP y afirman que lo mejor hubiera sido que se continuara con las clases, pero de forma virtual. Vamos a ver la siguiente información que hemos preparado. Varias son las opiniones ante el anuncio que dio este lunes el Ministerio de Educación Pública de suspender el curso lectivo del 24 de mayo al 12 de julio debido al aumento de contagios de COVID-19 en las últimas semanas. En el caso de la escuela Otto V de La Uruca, la noticia fue tomada con satisfacción. Según Edgar Arce, director de este centro educativo, los estudiantes de esta escuela cuentan con poco o nulo acceso a la conexión de internet y a dispositivos que puedan ayudar para las clases virtuales, por lo que de haber aplicado esta modalidad les hubiera impedido continuar de manera normal las lecciones. Según datos del Ministerio de Educación, 400,000 estudiantes en todo el territorio nacional no cuentan con acceso a internet. Vemos muy acertada la disposición por parte del Ministerio de Educación, ya que se está pensando en el bienestar de los estudiantes, no el de nosotros como trabajadores. Nosotros como trabajadores obviamente tenemos un sueldo y debemos de enfrentar las labores que debamos hacer, y a los estudiantes sí los va a beneficiar porque en nuestro caso acá una gran mayoría de la población tienen poco acceso o ningún acceso a la conexión virtual, y si nos vamos netamente virtual, muchos de esos estudiantes no continuarían su ciclo lectivo de manera normal. Pese a que algunos padres de familia han insistido al MEP tomar acciones inmediatas por el incremento de casos, otros indicaron que suspender las clases no es la mejor decisión. Cuestionan que esto podría perjudicar en el proceso de educación de sus hijos y la enseñanza que puedan obtener a futuro. Por mi parte, no sé, hasta ahorita la noticia me di cuenta en la mañana. Entonces está bueno, tal vez para ellos, ¿verdad? Pero por otra parte la educación no se puede truncar. Entonces, como dicen que las van a reponer en enero, sí. ¿Usted siente preocupación de mandar a su hija a clases? No, más bien aquí están más seguros todavía que en las casas, o que los tienen en place y cosas así, ¿verdad? Sin protección. Tal vez tomaron demasiado tiempo, tal vez un mes, pero no 2 meses. Eso es lo que yo creo. O sea, como que es demasiado, porque van a agarrar diciembre, enero, entiendo. Y si van a agarrar eso, se va a hacer, me lo imagino yo, más desorden por las vacaciones de todo el mundo. Se va a perder mucho más tiempo en el futuro de lo que se hubiera ganado ahorita. Algunos de los docentes también consideran fundamental continuar con el curso lectivo, pero de forma virtual, y de esta manera tomar las medidas para proteger tanto a los alumnos como al personal. Los profesionales en educación indican que queda incertidumbre y dudas de la directriz que se emitió. Bueno, nosotros como docentes lo que estábamos más bien preocupados era tanto por la salud de los estudiantes como por nuestra salud y las personas que conforman nuestra burbuja social. En ningún momento queríamos una suspensión del curso lectivo, todo lo contrario, lo que queríamos era que se continuara de una manera virtual. Sabemos que existe una brecha tecnológica que es la misma que el año pasado, y que si el año pasado se pudo y el año pasado al final se lograron resultados muy positivos, pues este año no tenía por qué variar, podíamos continuar con esa virtualidad, ¿verdad? Al concluir
de esta manera o al hacer una interrupción del curso lectivo, pues quedan muchas preguntas en el aire, quedan, ¿qué tan beneficioso va a ser esto para los estudiantes? Los sindicatos de educación también se mostraron en contra de la decisión de pausar el curso lectivo e indicaron que no fueron consultados al respecto. Manifestaron que la intención del gremio era continuar laborando, pero de forma virtual. Y hacen un llamado a los educadores para que no se presenten a trabajar debido a la decisión que tomó el MEP. Ante este llamado, el Ministerio de Educación recuerda que la reforma a la regulación de huelgas permite a la institución el rebajo de salarios a quienes se ausenten del trabajo por protestas. Que todo movimiento que implique la paralización de labores es considerado una huelga ilegal. A partir del año 2020, con la entrada en vigencia de la ley para dar seguridad jurídica a las huelgas, procede la inmediata rebaja salarial por todo el periodo no trabajado. Esto de manera inmediata, sin necesidad de esperar una declaratoria de ilegalidad de la huelga. Adicionalmente, se recuerda que los servicios de comedores escolares y educación especial se consideran esenciales y por lo tanto la huelga en ellos es totalmente prohibida. Los sindicatos del Magisterio Nacional además piden avanzar con la vacunación a los profesores y maestros. Ernesto y amigos televidentes, como les mencionábamos anteriormente, nosotros nos encontramos en la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro. Este centro educativo brinda lo que es educación abierta, es decir, educación en horario nocturno, tanto para primaria como para secundaria. Es por eso que queremos ampliar y conocer un poco la versión de este lado de la educación, este servicio, que sabemos que es totalmente diferente. Para eso vamos a conversar con doña Carol Portugués, quien es la coordinadora de la educación abierta de este centro educativo. Doña Carol, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la posición que mantienen ustedes sobre esta medida que ha implementado el MEP? ¿Tenían ya ustedes conocimiento? ¿Fueron consultados? Buenas noches. Como le decía anteriormente, yo trabajo también de día en un centro educativo, soy dirección 1, directora y también soy docente, entonces tengo mi parecer del día y la parte de la noche. No he podido ver noticias, estos son los momentos que yo no he visto noticias, pero sí me he enterado por redes sociales. Y aquí mis compañeros y yo, que trabajamos en este programa de educación de personas jóvenes y adultas, estamos en la incertidumbre porque no se habló, por lo que tenemos entendido, no se habló nada de la parte de la educación de adultos. Y lo que nosotros pensamos es que sí, en esta parte, por ejemplo, el año anterior trabajamos lo que fue la educación más que toda a distancia. Aquí no se cuenta con servicios de internet, a un amplio servicio de internet. De hecho, bueno, ahora lo pudimos ver que iban a las aulas y ni siquiera llegan. La misma institución tiene un excelente servicio de internet. Estamos hablando que aquí vienen a estudiar personas de escasos recursos o con pocos implementos tecnológicos en la parte de lo que es equipo, y tampoco ayuda a la parte de que no llegue el servicio. Entonces, lo que es educación virtual es muy difícil, pero sí se logró. El año pasado se trabajó a distancia, y lo que pensamos es que mi pensar y el de nosotros es que el programa de tercer ciclo y bachillerato se termina el 30 de septiembre, que lo ideal sería que este mes que nos están suspendiendo, si fuera que en la nocturna va a ser igual, porque en estos momentos no sabemos, se corra el tiempo lectivo y a los profesores el nombramiento y puedan dar esas clases y que los estudiantes no se vean perjudicados, corriendo así también las pruebas, ¿verdad? Educación abierta. En la parte primaria está el grupo de primer ciclo, segundo ciclo. Los de segundo ciclo presentan pruebas de sexto grado, terminan aquí el periodo el 31 de octubre, y pensamos que igual lo ideal sería que corran el nombramiento a los profesores ese mes, porque estamos hablando que es un mes, después son las vacaciones de 15 días que igual iban a estar presentes en julio. Entonces, que el mes que se suspende se pueda recuperar, pero estamos a esperas que dicen los de arriba, porque ahorita no sabemos. Doña Carol, también me gustaría saber la posición de ustedes. Sabemos que es un poco complejo también que las personas o los estudiantes que vienen en horario de noche pues tienen más responsabilidad, probablemente tienen hijos, están trabajando. ¿Esto podría ser incluso un motivo para desertar y dejar los estudios de lado? No sé cómo les fue el año anterior en este tema. Sí, claro, en la educación de adultos
este sistema tiene que ser llamativo para ellos y muchos, desde el momento en que se dijo virtualidad, más de los que son un poquito más adultos, ya chocan contra pared, como quien dicen, porque no tienen los medios y porque no saben cómo utilizarlos, ¿verdad? Entonces sí es un problema en ese sentido también, que puede haber deserción, sí, pero siento que al final del camino lo que nos sirve es que se pueda reponer ese tiempo que ellos van a perder, porque es totalmente suspensión. Perfecto, doña Carol, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar también y hablar de forma muy breve también con una de las estudiantes que en este momento está cursando primaria, doña Rosalba. Doña Rosalba, si gusta, se acerca por acá. Regálanos su apellido. Rosalba Celedón. Doña Rosalba, usted como estudiante, ¿cómo ve estas medidas? ¿Cree que le puede servir? ¿Que puede ser una manera de poder seguir con el estudio y evitar también exponerse con el virus, o más bien podría ser un obstáculo? Bueno, para mí como mamá y estudiante a la vez, me he encontrado como encontrada, ¿verdad? Así mismo, porque a la vez que soy estudianta, siento que nos afecta a nosotros porque hemos venido con mucha fuerza por nuestros hijos para ayudarles en lo que pueda como mamá, porque igual estoy en primaria y estoy me ha tocado en este tiempo ser mamá de casa y a la vez cuidar, limpiar y muchas cosas, y ser profesora aparte de ello, y para mí es muy complicado, pero he tomado la decisión con calma y porque lo hago por mi niña. Tengo una chiquita que hace 2 años me la diagnosticaron diabética tipo 1 y entonces me toca inyectar 4 veces al día, entonces para mí prefiero que mi hija esté conmigo en mi casita, porque cada vez que yo la mando aquí al centro educativo, o sea, viene parte de mi corazón, estoy como a qué hora mi hija se contagia y entonces son como cosas muy encontradas, pero la verdad hay que seguir para adelante, hay que ser fuerte y confiando en Diosito que esto pueda cambiar muy pronto. Muchísimas gracias, doña Rosalba. Bueno, estas son parte de las historias de muchas personas que, como lo veíamos, vienen a estudiar en horas de la noche. También vemos muchas historias de vida de niños o alumnos que estudian en horas de la mañana. Sin embargo, todavía existe mucha incertidumbre, muchas dudas de lo que pueda ocurrir en este curso lectivo, si esto pueda generar incluso algún tipo de confusión, obstáculo, que esperamos que también el MEP siga aclarando todas estas dudas que tienen muchos educadores a lo largo de estos próximos días. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tengo desde acá, desde Sabana Redonda de Poás. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Ana Marta. Gracias por el detalle de la información. Sin duda, la conferencia de prensa de mañana, en donde la ministra de Educación y otros funcionarios van a dar a conocer nuevas medidas, será importantísima para entender cómo serán la vida, la regulación de nuestras actividades en los días que siguen. Gracias, Ana Marta. Muy buenas noches. Precisamente la medida adoptada hoy por el MEP no aplica a los colegios y escuelas privadas. Los centros educativos privados tendrán un mes de clases virtuales a partir del próximo lunes 24 de mayo. La medida se toma para apoyar la estrategia del MEP y del Ministerio de Salud, que buscan reducir la movilidad y bajar los casos de COVID en el país. Los centros educativos privados tendrán clases virtuales a partir del próximo 24 de mayo y hasta el 25 de junio. La medida la anunció la Asociación de Centros Educativos Privados, ACEP, esta tarde, posterior a que el Ministerio de Educación Pública anunciara la suspensión temporal del curso lectivo en el sistema público. Los centros educativos privados disponen de autonomía, lo que les permite mantener su propio calendario y continuar con las clases durante
durante estos días. Sin embargo, tras conversaciones con Melania Brenes, viceministra académica del MEP, decidieron migrar hacia la educación virtual por al menos un mes. El MEP anunció este lunes por la mañana la suspensión temporal del curso lectivo en el sistema público en su modalidad presencial y a distancia, con el propósito de reducir la movilidad y a su vez el número de contagios por COVID-19 en el país. Pues nos está diciendo de que por disposición del Ministerio de Salud se recomienda al Ministerio de Educación Pública, ya que los colegios públicos suspendieron su curso lectivo, de que nosotros por lo menos contribuyamos en poder irnos a la virtualidad por un mes. En el caso concreto de mi colegio, ¿verdad? El día 25 de junio, cuando en principio ya deberíamos de regresar, nosotros estamos saliendo a vacaciones, entonces casi que nos iríamos mes y medio de manera virtual, sin tener a los niños, a los estudiantes presentes, ¿verdad? En la conferencia de prensa, la ministra de Educación, Giselle Cruz, aclaró que la educación privada dispone de recursos que les permite mantener la modalidad virtual, no así en la educación pública, donde se estima que cerca de 400,000 estudiantes carecen de herramientas tecnológicas para tener una educación virtual de calidad, contrario a lo que viven los menores que forman parte del sistema educativo privado. De hecho, la Asociación de Centros Educativos Privados aseguró que las 96 instituciones que agrupa tienen la capacidad de impartir clases virtuales al 100% de su población, lo que les permite continuar con el proceso educativo y analizar de forma individual el contexto en el que se encuentren. La educación privada no ha detenido su curso lectivo, como sí lo ha tenido que hacer el sistema público en reiteradas ocasiones desde el 2018 con las huelgas, en el 2019 con las postergaciones que terminaron con la destitución del ministro de Educación y un 2020 golpeado por la pandemia. Las denuncias por incumplimiento de medidas sanitarias se incrementaron en el último mes. Solo este fin de semana se reportaron más de 1,000 incidentes. Al volver de la pausa, le traemos el detalle de estas y otras informaciones. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Personajes, oficios, emprendedores y lugares de nuestro país, cada uno con una historia que descubrir. Forjadores, los sábados a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá.
de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 nos ha desnudado como país en múltiples áreas y el área educativa es una de ellas. Tenemos múltiples retos que involucran tanto al sistema educativo formal como también a niños, niñas y adolescentes y sus nuevas necesidades y por supuesto también a las familias, que también son actores muy importantes en el proceso de educación de nuestras futuras generaciones. De eso vamos a hablar en Una Mirada en el próximo programa. Acompáñanos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 30 minutos vamos a repasar la cotización de la divisa estadounidense. Mañana, en el arranque de la jornada cambiaria, el dólar iniciará en la compra con un precio de 609 colones con 82 céntimos y en la venta el precio del dólar será de 616 colones con 6 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como le adelantamos antes de ir a una pausa, en el último mes se incrementaron las denuncias por incumplir medidas sanitarias. De acuerdo con el número de emergencias 911, solo este domingo se reportaron más de 1000 incidentes. La Fuerza Pública realizó entre el 16 de abril y el 16 de mayo, en un mes, casi 8000 inspecciones a locales comerciales y más de 1500 intervenciones en fiestas y actividades masivas. Vamos ahora a un pase en vivo con nuestro compañero Andrés Ortiz, quien está en el Ministerio de Seguridad Pública y nos trae el detalle de esta información. Buenas noches, Andrés, adelante. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes, así es, y es claro, y como lo evidencian los datos y las estadísticas del 911, donde señala que, por ejemplo, en marzo, diariamente se registraban un poco más de 200 llamadas de personas que reportaban incumplimiento a las medidas sanitarias. Para este mes, para mayo, se está reportando en promedio por día alrededor de 800 llamadas. Y los fines de semana, por supuesto que esas llamadas aumentan. Veamos. Entre el 16 de abril y el 16 de mayo, la Fuerza Pública realizó 10.665 atenciones en hechos relacionados con las medidas sanitarias por la pandemia. Por ejemplo, la Fuerza Pública realizó en ese mes 1.450 intervenciones por denuncias de fiestas, 1.235 intervenciones por denuncias de aglomeraciones de personas, 59 eventos clandestinos como peleas de gallos, fiestas, eventos deportivos, conciertos, entre otros, atendidos, 7.921 intervenciones en locales comerciales, tales como bares, restaurantes, salones o licoreras. El número de emergencias 911 también identificó un incremento en los reportes de incumplimiento de medidas sanitarias. Por ejemplo, en marzo el promedio por día era de 258 llamadas, en abril subió a 432 y en lo que va de mayo el promedio es de 816 llamadas por día, siendo los fines de semana donde se presentan la mayoría de reportes. Por ejemplo, el sábado 24 de abril, el 911 recibió 1.797 llamadas, el sábado 1 de mayo 1.446, el sábado 8 de mayo 1.626 y el pasado sábado 15 de mayo 1.445. A través del 911, la gente llama a reportar el incumplimiento de las medidas COVID-19, que son o que hay gente aglomerada en un lugar y quieren la intervención de la policía, o que ellos consideran que las personas que están en ese lugar son más de las que las permitidas deberían estar en ese lugar. En segundo lugar, pues negocios o que están incumpliendo con las horas de cierre o con la cantidad de aforo permitido, ¿verdad?
Y en tercer lugar, la circulación por la calle en horas de restricción de personas que deberían pues estar en sus casas. Las personas llaman a reportar esas situaciones principalmente. Los incumplimientos de medidas sanitarias son el principal reporte que reciben en el 911, seguido por la violencia intrafamiliar y riñas. Actualmente se mantiene la restricción vehicular para todo el país dependiendo de la placa. Además, se aplicó la reducción de aforo en locales comerciales y actividades tales como centros de culto, hoteles, parques nacionales y bares. Bien, y para ampliarnos de la operación del Ministerio de Seguridad Pública, en este caso de la Fuerza Pública, nos encontramos con doña Cinia Vázquez, jefa de Planes y Operaciones de la Fuerza Pública. Doña Cinia, buenas noches, gracias por atendernos. Precisamente, tal vez si comenzamos con esos datos que ustedes dan a conocer, en un mes ustedes atendieron casi 8,000 incidentes o 8,000 reportes de locales comerciales, casi 1,500 también de fiestas o actividades masivas. ¿Cómo han ido esos números? ¿Ha ido aumentando en estas últimas semanas? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, efectivamente no han bajado como quisiéramos y pues se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Fuerza Pública, está trabajando a nivel nacional y enfocándose principalmente en aquellas zonas donde pues recibimos más denuncias. Lamentablemente todavía sigue la gente persistiendo en fiestas clandestinas principalmente. Ha bajado un poco lo que son las fiestas en casas, y lo cual pues es importante, pero estas fiestas clandestinas se hace un llamado a toda la gente, a ese sentido de responsabilidad individual que tenemos cada uno de no participar en este tipo de fiestas y más bien de denunciar. De ahí pues sí, toda la cantidad de intervenciones que hemos tenido que hacer, como usted bien lo decía, tanto en lo que son bares, salones, restaurantes por el tema de aforo, el tema de las mismas fiestas, ¿verdad? Más de 1,400 fiestas. Lamentablemente la gente no ha entendido la situación crítica que estamos viviendo. Fuerza Pública seguirá haciendo el trabajo para pues, hacer cumplir las medidas sanitarias. Doña Cinia, este fin de semana, por ejemplo, algunos de los casos que se atendieron fue una corrida de toros que se iba a realizar, un lugar de estos de pelea de gallos. Incluso hoy informan que se da la intervención en otra actividad de este tipo. Son estas las que en este momento les está generando mayor trabajo. Usted lo decía, disminuyen las fiestas o actividades en casas de habitación, pero son estas las que estarían entonces generando en este momento el mayor trabajo para la policía. Sí, en realidad hay una diversidad bastante importante de actividades. Hay un sentido no responsable de algunas personas de participar en este tipo de actividades, efectivamente, en galleras, en el tema de eventos deportivos. Por ejemplo, hubo que hacer ahí reuniones para la coordinación respectiva, en el sentido de que cuando hay estos partidos, torneos finales, lamentablemente la gente busca cómo aglomerarse. Y bueno, lo vimos el fin de semana también en Punta Arenas, lamentablemente, ¿verdad? Que hubo que suspender el partido. Doña Cinia, ahora que usted menciona el tema deportivo, hoy precisamente hay una de las semifinales. Hasta esta hora, ¿qué reportes tienen? Ayer vimos que sí, la gente no asistió, acataron ese llamado que se hizo. Hoy, ¿qué reporte tienen sobre eso? Bueno, de igual manera, hoy por dicha no se ha reportado presencia de aficionados, pero de igual manera, pues Fuerza Pública ahí está presente con una operación para evitar la aglomeración de personas. Por eso insisto, hacer un llamado a la conciencia de toda la población costarricense de evitar ir a ese tipo de actividades y cualquier tipo de actividades que aglomere las personas, porque esto es lo que nos va a ayudar a evitar la aglomeración, la propagación del virus. Gracias, doña Cinia. Doña Cinia Vázquez, la jefa de Planes y Operaciones de la Fuerza Pública. Don Ernesto nos daba también detalles de la atención que han realizado durante estos días, ya lo escuchábamos. Disminuye un poco la atención en fiestas o actividades dentro de las casas de habitación, sin embargo se mantiene el tema de actividades masivas en lugares privados, y también nos hacía una explicación de lo que han sido estos eventos deportivos que ha generado por supuesto también la atención de la Fuerza Pública. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde el Ministerio de Seguridad. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias. Siguiendo con el mismo tema, y nos pasamos ahora al ámbito del Ministerio de Justicia. Allí casi 3.000 privados de libertad
se han contagiado con COVID-19. El primer caso dentro de una cárcel se identificó en julio del año pasado, pero a la fecha ya han fallecido 21 personas de la población penitenciaria. El 6 de marzo del 2020 se identificó el primer caso de una persona contagiada con COVID-19 en el país. Pasaron 3 meses hasta que en junio llegó el virus a los centros penitenciarios. Desde ese momento se presentaron las alarmas sobre un temido brote. A casi un año del primer contagio en las cárceles, el sistema penitenciario reporta 2.917 privados de libertad positivos en su acumulado, 710 funcionarios positivos también en su acumulado, 21 privados de libertad fallecidos. Desde que en el sistema penitenciario se registró el primer caso positivo por COVID-19, emprendimos un ejercicio de transparentar los datos diariamente a la ciudadanía. Esto con el fin de que las personas puedan comprender el impacto que el virus ha tenido en el sistema penitenciario. Los casos en el sistema penitenciario tienen una tendencia hacia la baja. Hasta este lunes 17 de mayo se reportaban 29 privados de libertad y 27 funcionarios positivos. 2 de los privados de libertad se encuentran hospitalizados. Nuestro deber ha sido cuidar la salud de la población privada de libertad, de las personas funcionarias, pero también hacer un ejercicio de rendición de cuentas y de transparentar nuestros datos y también todas las normas, las directrices y los lineamientos que hemos ido elaborando. Los datos actualizados cada lunes se pueden encontrar en el sitio web www.mjp.go.cr. La decisión de suspender el curso lectivo llega muy tarde. Esta es la opinión de al menos 2 diputadas que señalan al gobierno y lo califican de ser ineficiente para atender a tiempo la situación que se vive en el gremio de los educadores. Los legisladores además consideran que el Poder Ejecutivo sigue debiendo en acortar las brechas que existen con el Internet en el país. El anuncio que brindó la ministra de Educación, Giselle Cruz, este lunes y que conlleva la suspensión del curso lectivo en el ámbito público no pasó desapercibido en el Congreso. Y es que para algunos legisladores el anuncio que ha hecho la jerarca llega sumamente tarde, luego de que se presentaran muertes de más de 50 docentes, según reacciona una legisladora. Creo que sumamente tarde, tuvo que morir muchos maestros y sobre todo muchas familias afectadas porque hay niños afectados. Creo que si ellos hubieran hecho caso desde el principio que se les indicó la importancia de las clases virtuales, otra historia hubiera sido. Bueno, este país se hubiese ahorrado esta suspensión del curso lectivo si este gobierno no hubiese tenido la testarudez, la oposición y los oídos sordos de no querer escuchar el clamor de muchísimas personas que solicitaban que se incorporara dentro de los grupos prioritarios al personal docente y al personal administrativo conscientes del nivel de exposición al que estaban sometidos. Además, desde el primer poder de la República consideran que el gobierno sigue debiendo con el tema de la conexión a Internet fuera del gran área metropolitana, pues más de 400 menores siguen sin poder resolver este problema que llevó a tomar la decisión de suspender el curso lectivo. Creo que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Es más, le pregunto, ¿qué ha hecho en relación a este tema? Hay leyes que fundamentan lo que es la conectividad, pero sin embargo ni siquiera con lo que hay han podido hacer nada o no han querido hacer nada. Nosotros podemos aprobar leyes, pero sin embargo falta voluntad de parte de las autoridades para que pueda tener y llevar el Internet a todos los rincones del país. Qué increíble escuchar a la ministra de Educación hoy decir que por 400 estudiantes que no tienen acceso al Internet va a mandar a un receso nacional a todos los estudiantes a nivel país. Qué increíble que todavía, después de año y medio, año y resto de estar en pandemia, Sutel o Fonatel tenga tan fuerte, tan marcado esa brecha digital y no hayan hecho nada para solucionar. Hubiera sido más fácil solucionarle el Internet a esos 400 estudiantes, que dinero hay mucho dinero, que mandar a todos los demás a la casa. Además, la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional señaló que es realmente increíble que la ministra de Educación quiera mantener las pruebas FARO para este 2021. Pensamos en que también se suspenderían las pruebas FARO.
Sin embargo, nos llevamos la sorpresa de que el MEP insiste en realizar estas pruebas. Una decisión que me parece irracional por un lado, ya que hemos evidenciado que los estudiantes no han recibido la preparación adecuada para realizar esas pruebas, e incluso también insensible. Una decisión que no piensa en el sentimiento del estudiante, que es su razón de ser de este ministerio, en la preocupación que tienen los mismos padres de familia de que sus hijos no están preparados para realizar las pruebas, y además, ante toda la situación que estamos viviendo a nivel nacional, es sumarles una preocupación más a muchas familias costarricenses. En el caso de los centros educativos privados, no verán interrumpido su curso lectivo. Por el contrario, continuarán con el servicio educativo, ya sea en clases presenciales, virtuales o en el sistema mixto. Los nuevos casos de COVID-19 este lunes disminuyeron en comparación con la semana anterior. Hoy se reportan 1.322 nuevos contagios, pero las hospitalizaciones subieron a 1.403 personas y 510 en cuidados intensivos. Una situación desesperante para todos los pacientes y para el personal de salud, que ya no logra dar una atención adecuada a quienes la necesitan. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Con motivo del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, transmitimos 2 programas especiales. A las 9 de la noche, Soy Sexual, y a las 9:30, 360. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial. Es y todos los viernes a las 6 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Vamos ahora a ver el reporte epidemiológico para hoy lunes 17 de mayo. Se presentan 1.322 nuevos casos de COVID-19 y en total el país alcanza la cifra de 288.626 casos de COVID desde que inició la pandemia en marzo del año pasado. El total de fallecidos llega a la lamentable cifra de 3.625 personas que han perdido la vida debido o por causas asociadas al COVID. En los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, la situación es realmente desesperante. Hay 1.403 personas internadas y 510 en cuidados intensivos. Realmente el sistema de salud está completamente colapsado. En total se han aplicado ya, del lado positivo, digamos, en total se han aplicado ya 1.200.000 dosis de las vacunas y hay personas con el esquema ya completo, es decir, las 2 dosis aplicadas llegan a más
de medio millón de personas. Un grupo de 500 médicos internos alzan la voz ante el Ministerio de Salud para que los vacunen, pues a pesar de que están en la primera línea de atención, siguen sin poder contar con la posibilidad de estar protegidos contra la COVID-19. La solicitud de los internos es respaldada por diputados, la Defensoría de los Habitantes y las universidades que imparten la carrera de medicina. Veamos el detalle de esta información. Más de 500 médicos internos que realizan su prueba final para convertirse en doctores aseguran que deben ser vacunados contra la COVID-19, no solo por estar en la primera línea de atención de la emergencia que vivimos, sino porque además podrían alivianar la carga de los médicos que están metidos de lleno en la atención de la pandemia. Nosotros somos más de 500 personas que estamos capacitadas porque ya terminamos nuestra carrera como tal y que además somos gratuitas para la caja. Nosotros rotamos y trabajamos en la caja y no cobramos, más bien nosotros pagamos en nuestras universidades para poder cursar porque tiene una parte académica. Entonces nosotros consideramos que en este punto de crisis, ¿verdad? A nivel nacional, podríamos ser de muchísima más ayuda de la que hemos venido siendo si se nos vacunara. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para hacer varios procedimientos, tomas de muestras de sangre, gases arteriales, electrocardiogramas, muchas cosas que son tediosas, ¿verdad? Pero hay que hacerlas y todo el asunto y que los doctores estén teniendo que hacerlas a cada rato, y nosotros podríamos aliviar esa carga, podríamos aliviarles su carga día a día. Esta médica interna asegura que en el Ministerio de Salud deben entender que ellos no son estudiantes y que ya se rifan su vida en los centros médicos. Nosotros en realidad no somos estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina prepandemia, ¿verdad? Porque ellos no han vuelto, van 4 o 3 horas al día, 2 días a la semana. Nosotros estamos ahí tiempo completo, inclusive hasta más horas, en los días de guardia, saliendo 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, verdaderamente nosotros no cumplimos con esos horarios de estudiante de medicina. Nosotros estamos trabajando tiempo completo con los doctores, con las enfermeras, con las secretarias, y por eso es que no nos parece que nos consideraran en el grupo 5, somos diferentes. En Costa Rica, al menos 6 universidades imparten la carrera de medicina. Por esa situación, Costa Rica Noticias quiso consultar sobre cómo manejan este tema. O sea, tiene lógica, tiene sentido común. Y nosotros hemos hecho ver eso desde hace años, ya te reitero, con oficios que hemos enviado tanto al señor Macaya, al doctor Salas, del Ministerio de Salud, y ambos nos han dicho que eso depende de la comisión que está manejando todo el tema de la vacunación. Se lo hemos hecho llegar al doctor Arroba y siempre pues nos dicen que no, que los ubican dentro de los últimos grupos, como viéndolos como estudiantes meramente, y no lo son. Y nos llama la atención porque todo lo que estamos hablando son médicos que saben que los internos no son estudiantes. Entonces es allí que hacemos un llamado. Ellos prestan una labor asistencial fundamental en los hospitales. También al personal de la Caja del Seguro Social y a los pacientes. Por lo cual consideramos que se debe revertir esa idea de que estén en el 5º grupo y pasarlos ya a vacunar en forma inmediata. El llamado también llegó al Congreso, donde piden al ministro de Salud, Daniel Salas, cuentas claras del por qué no se vacuna a esta población. Ante esa razón le he pedido explicaciones al señor ministro Daniel Salas del por qué a este grupo tan importante para la población, de tenerlos sanos, de tenerlos vacunados, para que sigan en la primera línea de batalla atendiendo a tanta gente que está necesitando de un médico y de mano de obra especializada en atención a la salud, del por qué se les ha sometido a ese riesgo innecesario y el por qué no se ha considerado su vacunación. Adicionalmente le estoy solicitando al señor ministro de que cuanto antes los podamos tener vacunados, porque este país no puede darse el lujo de estar exponiendo a médicos que necesitamos que estén con la salud necesaria para poder atendernos a todos y todas ante esta ola pandémica que cada día viene creciendo. Consultamos a la Caja Costarricense del Seguro Social sobre ese tema y nos indicaron que era competencia de la Comisión de Vacunas de la Cartera de Salud, a quienes también les realizamos las consultas pertinentes, pero donde nunca obtuvimos una respuesta.
Cambiamos de tema. El Congreso aprobó en segundo debate el protocolo de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. La votación tuvo un respaldo de 40 legisladores, pero los diputados José María Villalta, Paola Vega y Dragos Donalescu dieron su voto negativo. La ratificación se concretó 5 meses y medio después de que se aprobó en primer debate, debido a su paso por la Sala Constitucional, en donde no se encontraron vicios de inconstitucionalidad en el proyecto. De esta forma, Costa Rica se convertirá en el primer país centroamericano en ser parte del denominado Club de las Buenas Prácticas. Hemos concluido el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE. Como presidente de la comisión que llevó adelante los 14 proyectos que fueron necesarios para aprobar los 22 comités de revisión que nos hizo la OCDE a Costa Rica, pues estoy más que complacido. Estos 40 votos son símbolo de que hicimos un trabajo serio, un trabajo a conciencia y un trabajo que le va a quedar a Costa Rica de aquí en adelante por generaciones, porque tendremos el mejor consejo. La mejor decisión fue entrar a este organismo que nos va a permitir caminar bajo los mejores parámetros de excelencia y de desarrollo. Al volver de la pausa, le contamos que hoy Colombia cumple 20 días de protestas, violencia y represión, una situación alarmante. Ya volvemos con toda la información internacional. José Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Acercar personas de lugares y culturas muy distantes puede ser un gran negocio desde el punto de vista económico y humano. Esta semana en Economía Creativa presentamos un encuentro con el pueblo achuar, una iniciativa ecuatoriana de turismo comunitario. Congeniamos bien, ellos nos enseñaron un poco de su cultura, nosotros les enseñamos como las cosas que nos gustan hacer de nuestra cultura. Economía Creativa, domingo 23 de mayo, 8:30 de la mañana, por 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Ya se cumplen 20 días de protestas en Colombia y las calles siguen ardiendo entre charcos de sangre, manifestaciones masivas contra el gobierno y familias dolidas por la muerte y la represión. Al frente marcha una juventud diagnosticada de tristeza, con la confianza rota en las instituciones y empobrecida por la pandemia. Resistencia. Ese es el grito de miles en Colombia. Tras una veintena de días de protestas, las calles siguen ardiendo con manifestaciones masivas contra el gobierno, alimentadas por el malestar social y la represión policial. Al frente marcha una juventud con la confianza rota en las instituciones. En muchos casos nos ha fallado, principalmente es que hay plata para las armas, para armar al ESMAD, pero no hay plata para los estudiantes. Tenemos un mal sistema de educación en los que los docentes intentan concientizar
aprovechar y seguir proyectando a los jóvenes a avanzar, pero tristemente el sistema educativo los oprime. Las protestas hicieron desistir al gobierno de la idea de subir impuestos, el proyecto que detonó la crisis. Pero destaparon un descontento todavía más profundo, alimentado por la pandemia de coronavirus, que hundió en la pobreza al 42% de la población. Y es que no es una reforma tributaria, son 200 años de despojo a las tierras de los campesinos, son 200 años de masacre, son 200 años de desaparición, son 200 años de negociar con la vida básica y fundamental de los y las ciudadanas. Alexa pasó más de una década en las filas de las FARC, cuando era la organización rebelde más poderosa de América. Y desde que se firmó la paz en 2016, dejó de lado el registro de la guerra, se hizo feminista y trabaja con el Senado y un colectivo de mujeres. Y como firmante de un acuerdo de paz, deseo para Colombia una paz con justicia social, una paz donde no nos asesinen por pensar diferente y donde las mujeres vivamos sin miedo. Las manifestaciones tienen lugar en las principales ciudades del país. Y en Cali, en el suroeste, se suman otros reclamos, como el aumento de la violencia en territorios indígenas. Nosotros siempre hemos buscado, siempre hemos dicho que cuando tenemos paz en los territorios, nosotros podemos desarrollarnos, puede haber una buena educación, podemos progresar, pero cuando la violencia llega a los territorios y para nosotros que solo utilizamos el bastón y le hacemos frente a eso, nos ha quedado muy complejo. El malestar social es alimentado por la reacción de las fuerzas policiales. Desde el 28 de abril han muerto al menos 42 personas, de las cuales un uniformado y 41 civiles, según la Defensoría del Pueblo. Hay además más de 1.600 lesionados entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en medio de múltiples denuncias sobre abusos. Con todos los casos que ha ocurrido aquí en Colombia en el marco del paro nacional, ha aumentado mi desconfianza y todo lo que tiene que ver como cierta distancia hacia los medios, hasta las fuerzas estatales, por la represión que le han hecho al pueblo. En el otro extremo del país, en Medellín, Juan también denuncia racismo. A mí como negritud me afecta que a veces me lleguen y por mi color de piel, entonces me van a montar una requisa y eso mismo se ve en las marchas. Una encuesta de la firma Cifras y Conceptos entre los manifestantes revela su desconfianza en instituciones como la presidencia y la policía, pero sobre todo revela que el sentimiento que ocupa hoy el primer lugar entre los jóvenes es mucho más duro: la tristeza. A las 8 de la noche con 2 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con Canal 13. En unos minutos voy a conversar con el doctor José Luis Jiménez, uno de los mayores expertos a nivel mundial sobre el contagio y transmisión del SARS-CoV-2. El doctor Jiménez es investigador de la Universidad de Colorado y vamos a hablar en vivo sobre el llamado efecto aerosol. Quédese en la señal de Canal 13 que ya volvemos con esta entrevista de fondo.